Ah, de esta manera. ¿iniciamos? Sí, Hernán, iniciemos. Creo que Buenas sí, tardes a todos. el ingeniero Balaguer, por favor, apágate el micrófono. Ingeniero Balaguer. Sí, listo, Hernán. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio que sale a raíz de una inquietud planteada en la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos egresados de la Universidad Nacional, AIEUN, donde se quiso conocer un poco el estado del arte de las fuentes no convencionales de energía, su impacto actual, su estado de avance, el cambio en la matriz energética próximo. Para eso hemos invitado a 3 panelistas: Germán Corredor, que es el presidente de la Asociación de Empresas que trabajan este tema, Johan Hernández y Alejandra Corredor. Yo creo que lo más importante que nos interesa es qué significa las fuentes no convencionales en este nuevo proceso que lleva Colombia. Sin más ni más, voy a presentarles a Germán Corredor, ingeniero electricista egresado de la Universidad Nacional, profesor de pregrado y posgrado, maestría en economía, ex viceministro de Minas, bueno, y otra serie de cargos que ha ocupado en el sector eléctrico. Germán, buenas tardes. Si nos quieres colaborar un poco haciendo una presentación general de lo que son las fuentes no convencionales hoy en el país, y de paso, si nos quieres, por favor, cuando vayas presentando a los otros invitados, nos hace un pequeño recuento de sus hojas de vida. Germán, tienes el micrófono apagado, Germán. Sí, es que nos dieron la orden, ¿no? Pablito nos dio la orden, entonces hay que cumplirla. Pero ya está bien. Muchas gracias, Hernán. A Hernán, a Pablo, a todos los miembros de la Junta Directiva, a Manuel Espinel, a todos. Muchas gracias por esta invitación y me parece pertinente y muy interesante que nos reunamos a conversar sobre temas que son de interés del país. Yo les puedo contar más o menos a rasgos generales cuál es la situación actual de las fuentes no convencionales de energía renovables. Lo primero es que el país ha hecho intentos y esfuerzos y estudios y análisis desde hace mucho tiempo, desde los años 80, diría yo, del siglo pasado se ha trabajado el tema y siempre un poco la barrera y terminaban todos estos estudios por concluir que definitivamente estas fuentes eran muy costosas, que para eso nosotros teníamos una enorme potencial de energía hidráulica, teníamos gas, teníamos petróleo, teníamos carbón, entonces no tenía sentido instalar o pensar en plantas que costaban demasiado y que no necesitábamos. Entonces, esto hizo que se postergara por muchísimos años la posibilidad de instalar energías renovables en el país. Entonces, yo creo que en este mismo siglo, desde el año 2000, se han aprobado un par de leyes que tenían como noble intención fomentar las fuentes renovables y la eficiencia energética, casi siempre acompañadas las dos cosas. El hecho es que esas leyes nunca tuvieron, como decimos coloquialmente, dientes y no pasó nada con respecto a la instalación de plantas de energía renovables no convencionales. Solo la ley 1715 que se aprueba en el año 2014, que fue una ley de iniciativa parlamentaria, pero que donde el gobierno, básicamente a través de la UB y el ministerio, después, digamos, ayudaron a darle forma y a que la ley saliera en buenos términos, sin entrar en contravía de lo que ya existía en el mercado eléctrico. Esa ley realmente dio el inicio a lo que estamos viviendo hoy, porque en esa ley no solo se promueven las energías renovables no convencionales, se definen
cuáles son esas tecnologías. Claramente la energía eólica, la solar fotovoltaica o la solar de otros tipos, o la energía de los mares, o la geotermia, o la biomasa, etcétera. En esa ley lo más importante es que se establecieron en realidad unos beneficios tributarios, tanto en tres aspectos. Uno, la eliminación o no pago de IVA de los proyectos destinados a energías renovables en términos de sus equipos y de todos los servicios que se requieren para la ejecución de un proyecto de estos. En segundo término, se eliminaron los aranceles a todos los equipos importados relacionados con estos proyectos. Y en tercer lugar, se dio un beneficio de exención o de la renta, del 50% de la renta líquida para las empresas que desarrollaran proyectos o personas. Podían descontar hasta el 50% de la inversión del proyecto de su renta líquida, con lo cual pues, se disminuía en forma importante el impuesto a la renta. Estos tres beneficios, yo creo que ya una vez se reglamentaron. La reglamentación duró bastantes años, como en Colombia todo es demorado, pero finalmente se hicieron. Ahí también se definió qué es autogeneración a pequeña escala, cómo funciona la autogeneración. Se permitió la venta de excedentes para los proyectos de autogeneración, que era una cosa que no se podía hacer antes. Se definió la generación distribuida, se fomentan otros aspectos de eficiencia energética, respuesta a la demanda, etc. Una ley bastante interesante. Y su reglamentación, como le digo, llevó años, pero ya está reglamentada, ya las reglas, la reglamentación, además las normas regulatorias de la CREG ya han sido aprobadas y finalmente pues está en marcha el proceso de instalación de las energías renovables en el país. Ahora, eso es todo sobre el escritorio, es decir, todas estas normas y demás son papeles. ¿En qué estamos en la realidad, en proyectos, en materia de proyectos, de efectivamente plantas que estén generando energía? Y en esa materia, pues yo diría que estamos en los primeros pasos. Ya existen algunas plantas. En términos solares, de energía solar, fotovoltaica, hay una planta si no está por entrar ya en operación comercial, porque ya está terminada, que es la planta del Paso, que tiene una capacidad de 86 megavatios en DC. Existe otra planta, Celsi ha hecho un par de plantas de 10 megavatios, están en construcción varias plantas de 20 o de más megavatios en el Meta, en el departamento de Sucre, en fin. Hay varios proyectos ya en ejecución, ya desarrollados, ya que son una realidad. Pero son todavía pequeños en términos de nuestra capacidad instalada, que es de más de 17.500 megavatios. Esta es una porción pequeña. Lo importante es que el año pasado, en octubre, se hizo una subasta específica para fuentes renovables no convencionales, en la cual se adjudicaron cerca de 1.900 megavatios para entrar en el año 2022. O sea que el compromiso, estos se adjudicaron y ya firmaron contratos de venta de energía, son contratos bilaterales, y tienen el compromiso de entregar la energía a partir de enero del 2022. Ese compromiso lo pueden cumplir directamente con las plantas que se comprometieron a hacer o a través del mercado. Durante por lo menos los primeros 2 años podrían comprar en el mercado, respaldarse en el mercado. Pero después de 2 años sí la planta tiene obligación de estar en funcionamiento, so pena de ejecutarles unas garantías bastante onerosas si no lo hacen. De suerte que eso ya es un hecho, ya 2022 está aquí a la vuelta de la esquina y seguramente tendremos allí, en esa subasta fueron adjudicados 6 proyectos eólicos en La Guajira, de un tamaño importante, y 3 proyectos solares ubicados en varias partes. Entonces, esa es la situación. Además, tenemos varios proyectos de pequeña escala, esos sí ya construidos, muchos de ellos, pequeños proyectos a nivel comercial, de pequeños comercios, de medianos comercios, de grandes superficies, proyectos en edificios,
proyectos en colegios, en universidades, todos estos con tecnología solar fotovoltaica, que si uno lo suma ya estamos hablando, no tenemos el dato, porque no hay un inventario preciso de eso, aunque es obligación que los operadores de red lo tengan, pero no se ha hecho la consolidación. Se calcula entre 30 y 40 megavatios ya instalados en estas pequeñas instalaciones, que son en realidad las que van a revolucionar el tema, porque es cuando el usuario ya se vuelve lo que se ha denominado prosumidor, es decir, que produce y consume la energía. Esa es como la situación general de las energías renovables, un potencial enorme en el país para construir plantas solares en todo el territorio y eólicos en algunos sitios, especialmente en La Guajira, que es muy interesante el recurso, y con mucho interés de empresas nacionales y extranjeras que han llegado. Nuestra asociación ya tiene más de 70 empresas afiliadas, todas interesadas en desarrollar proyectos de diferentes, especialmente eólicos y solares, aunque hay también de pequeñas centrales hidroeléctricas en todo el país. Ese sería mi introducción y mi aporte sobre el tema de las energías renovables hoy en Colombia. Podemos avanzar y desarrollar más en detalle cualquier otro tema, pero desde la perspectiva de nosotros como ingenieros de la Universidad Nacional, lo que está abierto, digamos, es también un potencial de trabajo muy interesante. Aquí hay una actividad a desarrollar muy grande, hay necesidades de conocimientos y capacidades en muchos frentes que yo creo que Alejandra y Johan nos pueden ampliar, porque ellos saben más de eso que yo, están mucho más en el tema y nos pueden ayudar. No sé, Hernán, si sigues tú o podemos darle la palabra a nuestros colegas. Está sin sonido, Hernán. Entonces sigue tú, Germán, darle la introducción a alguno de los dos invitados. Bueno, perfecto. Qué pena, Germán, que no me estaba funcionando el aparato. Sí, por favor, ¿por qué no nos presentas a Alejandra y a Johan un poquito, una síntesis de sus currículum y que nos cuenten ya en detalle experiencias para, una vez ellos terminen su exposición, poder entrar a dar la palabra para que hagan las preguntas, hagan los aportes, las consideraciones que se consideren convenientes. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, yo no tengo los detalles completos del currículum de todo, de ambos, ¿no? De Alejandra sí, porque pues más o menos la he visto desarrollar toda su vida profesional desde que nació, pero de Johan, pues él nos puede contar un poco más. Lo que sí sé es que ambos son ingenieros electricistas de la Universidad Nacional, colegas nuestros que se desempeñan en este tema pues desde hace varios años, que tienen experiencia en el tema, son además ingenieros jóvenes de otra generación, por lo menos diferente a la nuestra, Hernán, pero muy jóvenes. Yo quisiera de pronto que Alejandra nos contara. Alejandra, digamos, entiendo que el cargo, me puedo equivocar, es como el gerente de desarrollo o de desarrollo de negocios, directora, no sé si el cargo exacto, en una empresa que se llama Aegis, que es una empresa, digamos, de capital canadiense, pero con una alianza con una empresa española de mucha trayectoria en renovables. Esa fusión da origen a Aegis, que está en Colombia desde hace un par de años, viene desarrollando varios proyectos, tiene ya proyectos en construcción y han recorrido como todo el proceso, porque ellos han estado interesados incluso desde arrancar desde cero en algunos casos, y en otros pues han comprado ya, ¿cierto?, el avance, digamos, el desarrollo, el proyecto ya desarrollado. Entonces, tienen como todo el panorama y ya han estado en Colombia, han visto cuáles son las dificultades, las barreras, y también las cosas positivas, las ventajas que tiene invertir en Colombia. Entonces yo quisiera que Alejandra nos contara desde su perspectiva cómo ha visto el proceso de construcción de proyectos
cuáles son los requerimientos que se ven en términos de mano de obra, porque están en un proceso de construcción de proyectos, y todo lo que nos pudieras decir sobre ya la práctica de desarrollos de proyectos de energías renovables en el país. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Pablo, Hernán, mucho gusto verlos. Muchas gracias por la invitación, Manuel también. Pues efectivamente yo, como lo mencionaba, soy ingeniera electricista de la Universidad Nacional, tengo un posgrado en energía renovable en Suecia, el cual hice hace 12 años y que en su momento realmente, así como el sector veía que esto iba a ser un poco ciencia ficción, pues más o menos así fue cuando yo hice el posgrado. De hecho, desde el pregrado tuve siempre interés por estos temas de energías renovables y en realidad la oferta académica que en ese momento daba la universidad era muy, muy limitada. Creo y espero equivocarme, sigue siendo así, espero que no sea lo correcto, pero me da la impresión que sí. Entonces, por eso decido irme a estudiar afuera y llevo desde que regresé en 2008 trabajando en temas de energías renovables y eficiencia energética. Al principio muy desde la parte de la política, de tratar de coordinar todo ese marco regulatorio que se mencionó. Con la ley 1715 estuve muy involucrada porque justo estaba en la UME cuando la ley salió, entonces trabajé en la reglamentación de todos los decretos. Y más o menos tomó eso, un poco más de 12 años de llevarlo de la tecnología que ya estaba disponible a verlo en la realidad, hecho proyectos desarrollados en el país. Hace un año estoy trabajando en ellos y efectivamente ha sido una tarea muy interesante pasar de esta parte de la concepción de la política o de la regulación o de quedarnos en esos estudios de diagnóstico a finalmente salir al campo y empezar a construir los proyectos y darnos cuenta que muchas de esas cosas que en el papel funcionan y se ven muy sencillas, pues en la realidad presentan una serie de retos y de barreras. Nosotros tenemos principalmente 3 líneas de desarrollo de proyectos. La primera es desarrollar los proyectos desde su concepción o greenfield, como se conoce. En esto, pues, tenemos que buscar las tierras, buscar los puntos de conexión, hacer y contratar todos los estudios que se requieren para poder dimensionar un proyecto fotovoltaico. Tenemos la intención en algún momento de entrar al recurso eólico igualmente, pero el desarrollo eólico requiere un poco más de tiempo, sobre todo en la medición del recurso, y por lo tanto a nivel de estrategia y de desarrollo de negocio estamos entrando primero en la energía solar. También hemos adquirido proyectos ya en un estado de desarrollo avanzado, listos para construir. Uno de ellos ya nos encontramos construyéndolo en este momento en Sucre, un proyecto de 19.9 megavatios. Y también trabajamos con proyectos que desarrollamos para clientes finales, sobre todo grandes industrias. Los principales retos que uno puede encontrarse en este desarrollo, y voy a tratar de resumirlos porque entiendo que eso es parte de lo que hablaremos en esta conversación, es, por un lado, la dificultad de realmente implementar los procedimientos que están establecidos. El tema, por ejemplo, de los estudios de conexión es todo un reto. Creo que las empresas de distribución de energía no estaban preparadas, el país nunca había visto una avalancha de solicitudes de conexión como se han visto en los últimos 2 o 3 años, y simplemente el personal que trabaja en los operadores de red pues no estaba preparado para el análisis de todo este tipo de solicitudes. Entonces se ha ido construyendo en la marcha y ese es uno de los puntos que es bien, bien crítico. La falta de disponibilidad de mano de obra en toda la cadena. Entonces nosotros al hacer un proyecto desde su concepción necesitamos estudios topográficos, estudios geológicos, estudios eléctricos, estudios de antropología, de arqueología, perdón. Y en el país, si bien hay geólogos y si bien hay laboratorios de geología y demás, pues todos estaban hasta hace muy poco enfocados en el sector petrolero, estaban enfocados en otros sectores y no tienen un conocimiento amplio de las necesidades que se tienen, por ejemplo, para un proyecto solar. Entonces, esto ha sido pues una curva
de aprendizaje y de conocimiento a nivel de muchos sectores en el país que hemos venido dando. Una vez que llegamos, y ese lo vimos con el proyecto que estamos construyendo, pues no hay empresas colombianas que sean o que tengan la capacidad de construir este parque o un parque de estos o que tengan la experiencia. En este punto, por ejemplo, nosotros en particular tomamos la decisión de contratar a una empresa colombiana, que es su primer parque solar, apoyada con una empresa de ingeniería y de diseño con la experiencia internacional. Y esta apuesta la hacemos finalmente porque creemos que el país tiene que desarrollar ese conocimiento y tiene que cubrir esa curva de aprendizaje, porque finalmente pues tampoco tiene mucho sentido en una visión a largo plazo seguir contratando empresas españolas, empresas alemanas, empresas francesas, a que vengan a hacernos la ingeniería, la geología, la topografía, etc. Entonces, pues es una apuesta que fue arriesgada, pero les contaré en un par de meses cómo nos fue. Hasta ahora, pues, estamos todos aprendiendo en ese proceso. Y otra parte donde tenemos una gran carencia en la mano de obra es la parte de ingeniería y de concepción de proyectos. Entonces, siempre se ha dicho, y en esencia Johan podrá complementarme en eso, Johan y yo fuimos docentes, bueno, Johan sigue siendo, yo fui docente un tiempo en la Distrital, y la tecnología solar no es una tecnología compleja. Johan lleva 15 o 20 años siendo profesor de energía solar, pero hay que saber, ¿cierto? Hay que tener los conocimientos, hay que tener las herramientas, hay que saber los software, hay que saber cómo se dimensionan estos proyectos, y acá en el país hay una carencia muy fuerte de profesionales que entiendan y que tengan las herramientas básicas para hacer esos dimensionamientos. Johan, te cedo la palabra y bueno, seguiremos conversando de estos temas. Vale, Alejandra, gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ION por la invitación. Para mí es un gran honor pues estar en eventos de la universidad, pues porque también soy egresado de la universidad, y no solamente del pregrado, soy egresado tanto de la maestría como del doctorado en ingeniería eléctrica. Y de hecho, digamos que yo soy la cara académica del panel, si lo podemos llamar de esta manera. Yo desde el año, si no estoy mal, el año 2000, 1999, cuando aún estaba haciendo el pregrado, pues me apasioné por esto de la energía solar fotovoltaica, y como lo dice Alejandra, en su momento éramos los loquitos de los paneles solares, que eso solo servía para las calculadoras, nos decían así los compañeros de pregrado en su momento. Y así fue como desarrollé, pues digamos, como me desarrollé académicamente. De hecho, mi pregrado, digamos, mi grupo de investigación precisamente no estuvo en ingeniería eléctrica. Yo pertenecí durante toda mi formación de posgrado y de doctorado a un grupo de ciencias de la Universidad Nacional, y al que le debo realmente pues todo mi, digamos que mi desarrollo académico. Sin embargo, pues mis títulos fueron en ingeniería eléctrica. Entonces, digamos que en cierta forma, pues a la universidad le sigo debiendo muchísimo y le deberé eternamente. Entonces, pues estos eventos a mí me apasionan mucho. Entonces, muchas gracias a IEUN. Y bueno, como lo mencionaba Alejandra, sí, digamos que mi trayectoria ha sido un poco mezclada entre la parte académica y la parte del sector real. Cuando empezamos en este aspecto para el año, qué sé yo, más o menos el año 2005, yo empecé como un entusiasta empresario de la energía solar fotovoltaica, y pues lógicamente en esos momentos la estrellada fue bastante fuerte. Para esos momentos pues yo ya conocía desde el punto de vista científico, llamémoslo así, los desarrollos de proyectos de generación distribuida o de autogeneración o inyección a red que le llamábamos, pero pues estaban primero por el lado económico y segundo por el lado técnico, pues muy lejos de ser una realidad en el país. Bueno, tan es así que hasta hace 2 años más o menos están empezando a ser reales, cuando pues yo los conocía desde hace ya más o menos unos 15. Sin embargo, pues en su momento, pues siendo como empresario entusiasta, pues conocí el sector fotovoltaico, llamémoslo así, desde sus primeros inicios. Bueno, desde sus primeros inicios no es tan cierto, porque en Colombia, pues para que ustedes no sé si alguno lo tenga por ahí presente, pero en la década de los 80 Colombia fue el mercado latinoamericano más grande de energía solar fotovoltaica gracias a lo que en su momento era Telecom. Y básicamente era para soluciones aisladas, que aún siguen siendo soluciones muy viables para las zonas no interconectadas, que eso también es un aspecto que quería resaltar.
Entonces, bueno, durante toda esa trayectoria, pues desarrollé proyectos en las zonas más lejanas del país. Tuve que ir al Bichada, tuve que ir a La Guajira, tuve que ir al Chocó. Por ahí estuve un año como asesor también del IPSE, por ahí en el año 2012. Y poco a poco, pues en la medida en que empezaron a llegar, digamos, como las realidades de los proyectos de inyección a red, pues poco a poco nos fuimos mezclando en eso. Sin embargo, también me pasó la de siempre de cualquier empresario pequeño en Colombia, que cuando ya llega el sector, cuando ya llegan las grandes multinacionales, pues como las empresas de esta Alejandra en este momento, pues obviamente nos abarcan, nos abruman y pues no tenemos la capacidad. Entonces, digamos que el trasegar de la energía solar fotovoltaica, aunque suene paradójico, realmente ha sido largo en el país, solo que de pocas personas. Y eso es una cosa que yo quiero resaltar en este momento. Yo lo veo desde la academia y también lo veo desde el sector real. Eh, Lastimosamente, pues yo quisiese que hubiese muchas más formaciones de ingenieros electricistas con el tema específicamente de diseños de temas solares, de diseños de temas eólicos, y aunque lo he mirado en otras universidades, pues no ha sido mucho. Digamos que en la distrital he abanderado un curso de pregrado, se llama Sistemas Fotovoltaicos, desde el año 2009 más o menos, ya vamos para 11 años, y pues lo he tratado de mantener ahí porque incluso hasta mis compañeros docentes dicen, bueno, pero ¿esto para qué? Eh, pero pues ahí lo he venido manteniendo y pues satisfacción mía que muchos de los egresados han estado trabajando ya en empresas que desarrollan a grandes niveles, de empresas que desarrollan proyectos tanto de generación distribuida como personas que, por ejemplo, para los proyectos de Celsia, pues un estudiante mío estuvo por allá dentro de la mano de obra local, pero sin embargo sí hay una falencia bastante fuerte, es una falencia que pues yo sí creo que las universidades deberíamos mirar hacia allá un poco más de manera fuerte, porque lo que nos está pasando es lo que decía Alejandra, no se encuentra mano de obra acá y tenemos que recurrir a la mano de obra o al conocimiento extranjero que realmente, primero, pues no nos da un plus para nuestro sector y segundo, es más costoso. Entonces, digamos que ahí es, digamos, uno de los grandes retos que yo encuentro. Yo tenía aquí unos retos colocados desde el punto de vista académico y de formación ese. Otro punto de vista también que puedo, digamos que de los grandes retos de las energías renovables, o llamémoslo de eólica y fotovoltaica en específico, que yo también encuentro es el tema del manejo del recurso. Eh, Incluso, pues hace un año largo, para la CRE que hicimos, pues, estuve participando en una consultoría de cómo integrar realmente este recurso que es de manera variable. Entonces hay unos grandes retos porque el sistema está acostumbrado a otra dinámica y pues obviamente el operador de red y el regulador se encuentran con una gran cantidad de proyectos que quieren llegar, pero obviamente su deber fundamental es pues mantener el sistema de una manera confiable, ¿cierto? Y segura. Y ahí, pues, la intermitencia de nuestras fuentes renovables, pues, crea unos grandes retos que también por ahí, lógicamente, pues, se vuelven complejos, debido a que la naturaleza climatológica de estas zonas como Colombia, pues, es distinta donde ya se han solventado esos problemas. Entonces, ahí hay otro. Y el otro reto que quería mencionar o plantear sobre la mesa, pues, es el tema de las zonas no interconectadas, porque aunque ha sido una realidad, yo digo paradójicamente que las regiones más apartadas es donde incluso más familiarizados están de manera general con los sistemas fotovoltaicos que en regiones donde pues se supone que hay industria y hay comercio y hay ciudades, ¿cierto? Eh, pero aún así, pues no ha habido una sostenibilidad importante para que esos proyectos lleguen a buen término dentro de su vida útil. Y eso es otra de las cosas importantes. En el IPSE sé que se vive todo el tiempo sufriendo con eso. Entonces también por allá hay otra arista muy importante que no podemos dejar de perder de vista porque pues es una población que representa una gran área, aunque represente un pequeño porcentaje, pero sin embargo pues sigue siendo Colombia, ¿no? Sigue siendo nuestro país. Entonces, digamos que eso es lo que quería plantear sobre la mesa. No sé si, pues, de pronto ya Hernán tenga algo, pues, como más para dinamizar o algunas preguntas, no sé cómo quieran que sigamos con esta charla. Muchas gracias a Alejandra y a Johan por esta visión ya un poco más dedicada a las empresas. Ya Germán nos había dado una visión muy macro de las fuentes no convencionales en el país. Yo creo que se han tocado bastantes tópicos. Quisiera que, y es una síntesis para cualquiera de los tres que considere tenga la respuesta. Uno de los primeros tópicos es, estamos hablando de
unos proyectos de inversión, pero no logramos identificar en las exposiciones de qué inversión estamos hablando. Siempre conocimos cuánto es el coste de una planta térmica, una planta hidráulica en Colombia, más o menos estaba estandarizado, pero estas fuentes nuevas no conocemos cómo es los niveles de inversión. Segundo, cómo se puede apalancar esa inversión a nivel nacional o definitivamente, como se hizo en el país desde los años 60 hasta acá, tocaba recurrir al crédito externo. De manera que la primera pregunta que quiero hacerle a nuestros panelistas es, ¿cómo es el tema? Aunque creo que Alejandra lo tocó de una manera muy tangencial, ya ahondáramos en el tema de las inversiones, o sea, de qué estamos hablando en dinero, cuánto es el flujo de dinero que se necesita, porque vimos la gran crítica a la falta de profesionales, ya entraremos en ese paso, pero ¿cómo es el problema de la entrada? ¿Hay barreras a la entrada? ¿Podemos con capital nacional? ¿Toca definitivamente asociarnos para entrar en este primer debate en el tema de cómo se hacen las inversiones? ¿De qué estamos hablando? Mire, tal vez yo le puedo, todos creo que pueden decir, pero puedo comentar más o menos en términos generales. Una de las enormes ventajas, por lo menos de la tecnología solar fotovoltaica, es que es perfectamente modular. Yo puedo hacer proyectos de 1 kilovatio y proyectos de 500 megavatios. Y eso es una ventaja enorme que no se puede prácticamente con ninguna otra tecnología. Y entonces allá, eso significa desde el punto de vista de inversión que se pueden hacer inversiones de pequeña escala para proyectos de pequeña escala, un proyecto en una residencia, en una finca, en una escuela, en un colegio, son proyectos relativamente económicos, pero un proyecto grande, como los que se adjudicaron a la subasta, que son de 200 megavatios, estamos hablando en general de inversiones más o menos de $1.000 por kilovatio, es decir, que 200 megavatios son $200 millones. Y los 2.000 megavatios que se adjudicaron en la subasta son $2.000 millones. Es decir, estamos hablando de inversiones tan grandes como las de otros proyectos de generación. Son proyectos que cuestan, pero la ventaja es que se pueden hacer de diversos tamaños. Es decir, obviamente mucho menos en estas condiciones vamos a decir, cuando nos dimos cuenta después de muchos años, oh, maravilla, país, nos dimos cuenta que el 70% somos pobres. Bueno, ni siquiera ese 30% rico no le queda fácil hacer un proyecto, pero lo podría hacer. Porque estamos hablando de inversiones de 20 millones, de 15 millones para una casa. Y estamos hablando de inversiones, repito, de $200 millones para un parque solar grande. Más o menos las eólicas están por el estilo. Hay diferencias, por supuesto, dependiendo de dónde están ubicadas, de la logística que se requiere, en fin. Pero más o menos el orden de magnitud es similar. Y estamos hablando por ahí del orden de $900.000 por kilovatio. Obviamente, rango, ¿no es cierto? Pero más o menos, de acuerdo a los cálculos que resultan de la subasta, uno más o menos intuye que por ahí están las inversiones. Ahora, esto es cierto, además, ayudado por los beneficios tributarios que colaboran reduciendo los impuestos. Es decir, una reducción del 19% del IVA ayuda mucho a que la inversión se reduzca. Una eliminación de aranceles también, y por supuesto el beneficio de la renta ayuda a que la utilidad pueda ser mayor. Entonces, esos beneficios son importantísimos. Pero yo creo que estamos hablando de eso, ¿no? Ahora, yo creo que en las zonas no interconectadas, donde las distancias son mayores, donde el transporte es complicado, donde es más costoso llevar los equipos, pues el costo posiblemente por kilovatio es mayor. Ahora, aquí también hay economías de escala. No podemos decir que un proyecto más grande seguramente sale más económico que un proyecto más pequeño. Pero las inversiones son de ese tamaño. Repito, con la ventaja en esta tecnología de que se pueden hacer de diversos tamaños. En las energías convencionales no podríamos hablar de eso, ¿no? Hoy en día eso es una realidad.
Alejandra, ¿o no quieren complementar la... Sí, yo quisiera complementar y efectivamente eso es así. Hoy en día los costos de inversión de principalmente la energía eólica y la energía solar se han reducido sustancialmente. Cuando yo estaba terminando en la universidad, Johan me dirigió a mi proyecto de grado y era un proyecto fotovoltaico de respaldo. Y si mal no recuerdo, estábamos hablando de algo del orden de 50 vatios y costó 15 millones de pesos. Fue financiado por la universidad y los grupos de investigación y demás, pero hoy en día pues estamos hablando de otro rango de inversión en el cual efectivamente un parque fotovoltaico, el parque fotovoltaico que nosotros estamos construyendo, estamos hablando de desde 20 megas y estamos hablando de una inversión entre los 18 y los 20 millones de dólares para llevarlo a cabo. Entonces, son inversiones que inclusive a nivel de usuario residencial ya tienen unos retornos que pueden llegar a ser interesantes. Como lo mencionaban, colegios, industria, pueden tener inversiones que tengan un retorno entre los 5, inclusive 3 años, y en una casa podemos estar hablando de algo del orden de 7 años. Entonces, pues, ya son inversiones que son mucho más accesibles a la gran mayoría de la gente. La eólica, si bien los costos de inversión por megavatio pueden estar alrededor, como les decía, tiene unos costos de preinversión un poco más altos, sobre todo asociados al tema de la medición del recurso, que requieren un mayor tiempo. Un proyecto solar, si todos los permisos fluyeran, uno podría llegar a tenerlo listo para construir en algo más o menos como un año o un año y medio. Mientras que un proyecto eólico por lo menos sí se recomienda tener medición de 2 años. Entonces, el desarrollo del proyecto eólico, que generalmente ocupa áreas más grandes, que requiere licenciamientos ambientales más complejos, etcétera, pues toma un periodo más largo y eso incrementa también los costos. La otra pregunta que hacías, Hernán, es muy interesante frente a cómo se están financiando. Y creo que ahí complemento un poco lo que Johan dijo. Si bien no son proyectos exageradamente costosos, o que han reducido mucho sus costos, pues aquí no hay capital para invertir. O sea, las empresas colombianas que están desarrollando estos proyectos, que los están construyendo, pues son las 4 o 5 empresas incumbentes que hay en el sector eléctrico, y quienes han llegado a poner una inversión importante en el desarrollo de estas tecnologías han sido fundamentalmente empresas extranjeras. La financiación es muy compleja. Yo lo digo por la experiencia que nosotros tuvimos. Nosotros intentamos acceder a la financiación de la banca local con la financiera de desarrollo, con Bancoldex, con los bancos locales, y no le aportaban absolutamente nada de valor. Entonces, en nuestro caso, pues todo se está financiando 100% equity, porque finalmente en este momento, hacia nosotros por lo menos, no hay un esquema de financiación atractivo. La banca no conoce esquemas de project finance, muchísimo menos, o sea, apenas los está conociendo para el tema de las 4G, pero no los conoce para proyectos de energía, no es un sector con el que esté familiarizado. Entonces, pues en un esquema distinto, ya obviamente no son inversiones de la magnitud que pudieron ser las hidroeléctricas hace 30, 40 años, que necesitaban un endeudamiento país, pero la mayoría de la inversión sí está viniendo del extranjero. Vale, yo quisiera complementar, pues digamos que en la arista un poco escala micro, escala autogeneración, ya que Alejandra pues, nos habló un poco del tema desde el punto de vista de generación y proyectos de centrales de megavatios o de decenas de megavatios para arriba. Sí es cierto que los retornos de inversión se están empezando a ver interesantes. Sin embargo, pues como digamos que muchos de los clientes con los que yo me he encontrado en cuanto a barreras iniciales para proyectos de generación, de autogeneración, o para colocarlo en mi casa o en mi comercio, ha sido el tema de la inversión inicial, que les parece un poco costoso, y que incluso los tiempos de 5 o 7 años de retorno de inversión a un gerente de una empresa también le parece demasiado largo, pensando en que es un proyecto de inversión. Para que tengan unos rangos más o menos, pues puede que esté, digamos, desfasado en algunos casos específicos, dependerá si es en techo, dependerá si es en suelo, van a subir, van a bajar menos,
Pero pues cualquiera que se esté preguntando en este momento cuánto puede hacer en mi casa colocar un sistema fotovoltaico, pues podremos estar hablando para sistemas muy pequeños del orden de $2 por vatio. Muy pequeños pues pueden ser los de una casa, que pueden ser menos de 1 kilovatio instalado. Para unos rangos por ahí hasta los 10 kilovatios puede estar más o menos entre los 1.500 a los 1.700, y de más de 10 por ahí de 1.200, 1.400 dólares por kilovatio, o 1.2 dólares por vatio más bien. Esos más o menos los rangos. Entonces cuando hacen las cuentas dicen, uy no, 20, 30 millones es mucho. Yo creo que aquí también es un poco como cambiar un poco la visión, pienso yo, de cómo ve el cliente o la persona que quiere desarrollar un sistema fotovoltaico dicha inversión. Muchas veces, como les digo, se ve como un proyecto de inversión, y realmente es más que todo un proyecto de infraestructura, porque estamos hablando de proyectos que duran 20, 25 años o más, ¿cierto? Con retornos de inversión más bien cortos o tiempos cortos si la vida útil es de ese tamaño. Entonces, o verlo de otra forma, es decirle al cliente, mire, lo que usted está haciendo, entre comillas, es prepagando una energía por los próximos 25 años. Y si traemos a esa energía que se va a producir en 25 años al valor de hoy, pues estaba diciendo es que usted está prepagando esa energía a un valor, por decir un promedio, de pronto pues esté más, esté menos, de 180, de 120 a 180 pesos por kilovatio hora, cuando en promedio hoy en día estamos por encima, casi todos pagando más de 500 pesos por kilovatio hora en nuestras casas, ¿cierto? En promedio, más o menos, como para tener un rango. Entonces es cambiar un poco la visión, también decir que no es un proyecto de inversión, sino simplemente yo estoy subiendo el valor a mi casa. Mi casa ya no va a valer 100 millones de pesos, sino que va a valer 120 porque tiene un sistema que genera energía, ¿vale? Y yo estoy compitiendo básicamente es contra el costo que yo estoy pagando al operador o al comercializador de kilovatio hora. Entonces, yo pienso que es un poco de cambiar la visión para que se vea de otra manera, y de pronto esto dinamizaría un poquito digamos, el sector desde el punto de vista, llamémoslo micro, porque pues digamos que ya Alejandra y Germán habían hablado un poco más desde el lado más macro y de generación. Yo quisiera agregar solo un comentario. Evidentemente, la mayoría de empresas que están llegando al país o que están en este negocio, muchas son extranjeras, empresas europeas o de otros países donde ya han desarrollado proyectos. Pero en este nicho y a este nivel de autogeneración a pequeña escala, digamos, hablemos de 5 megavatios hacia abajo, ahí sí hay algunas empresas colombianas. Yo creo que ahí es donde el capital nacional es capaz y puede entrar, y lo ha hecho. Hay unas empresas colombianas desarrollando proyectos. No son muchas, pero sí las hay. Y además, en ese rango también la financiación de pronto es más viable. Hay esquemas de leasing, hay esquemas directos de algunos bancos que en ese escenario o en ese nivel no ven tanto riesgo. Desde luego la financiación es un problema, no es tan sencilla, pero es que ¿cómo va a ser sencilla en un país que hasta con la plata regalada que dio ahorita el gobierno para los vulnerables, los bancos no funcionan? Aquí es que la banca es compleja por definición. Entonces imaginémonos cómo es el proceso. Pero se dan algunos casos de financiamiento de proyectos con un trabajo enorme, porque primero hay que demostrar que uno no necesita la plata y después le prestan. Solo para agregar un comentario final a eso, un nicho adicional al que han mencionado, evidentemente la pequeña escala, donde sí ha habido mucha empresa colombiana trabajando, es en la parte de desarrollo de proyectos. Hay muchas empresas que efectivamente arrancaron en esta curva de aprendizaje hace 8 o 10 años, que les ha tocado muy duro y que hoy en día tienen esa experiencia y que han llevado varios proyectos a su estado redituil, y ahí sí que se encuentran muchas empresas colombianas que terminan vendiendo los proyectos, bien sea porque su core de negocio no es construirlos, o finalmente porque pues ya llega un punto en que no tienen más capital de inversión y tienen que vender los desarrollos a quien pueda invertir para construirlos. Bueno, muchas gracias por esta primera visión sobre los aspectos financieros. Me hace acordar ahorita, Alejandra, con su intervención final, lo que estaba pasando con algunas microcentrales, que lo importante era como ubicar el sitio e ir a buscar la autorización ambiental. Y ya con la autorización ambiental era lo que realmente valía del proyecto, ya la ingeniería era
costo marginal. ¿Por qué? Porque eran 2, 3 años de ahorro que tenía el inversionista. Estaba comprando, no propiamente el proyecto, sino estaba comprando la licencia ambiental. Qué tristeza. Bueno, tenemos otras 2 preguntas. Antes de continuarlas, quiero comentarles que, por favor, las preguntas que puedan tener las hagan por el chat. Manuel Espinel nos va a colaborar, va a tratar de organizar las preguntas cortas, como una que acaba de ver, que si el valor de un kilovatio hora de tanto, pues se lanza rápidamente para que se responda. Y faltan 10 minutos para las 5 de la tarde, ya llevamos como 50 minutos de conferencia. Vamos a hacer un par de preguntas más para que nuestros panelistas nos ayuden a resolver o a entender mejor el panorama. Luego vamos a abrir la palabra a algunas personas. Yo creo que un término de 2 minutos por participante, en algo así como unas 10 intervenciones que quieran aportar al tema, y luego sí vamos con las preguntas que creo que es del interés de todos, si están de acuerdo. La segunda pregunta que tenía entonces es el tema de la carencia de profesionales de la que nos habló Alejandra para estos temas. La pregunta es concretamente a qué te estás refiriendo, Alejandra. Bueno, válido también para Johan y para Germán. ¿De qué tipo de profesionales estamos hablando? ¿En qué áreas? O sea, oí que se tienen que hacer estudios de arqueología, de antropología, en fin, hablar con los bancos, enseñarles cómo es este nuevo proceso de energía. Una serie de profesiones, no necesariamente de la ingeniería, pero que interactúan con el sector de la ingeniería eléctrica o de estas fuentes no convencionales. Entonces, ¿en dónde tenemos carencia? ¿Cómo es la cadena de los profesionales? Y por favor, si pueden nexar esa respuesta con el papel que va a jugar, puede jugar, debe jugar la universidad en general y la Universidad Nacional en sus facultades de Ingeniería Eléctrica y Electrónica inicialmente, después se puede extender a las otras, en satisfacer esa necesidad. ¿Arranca, Germán? Bueno, si quieren yo les hago una visión general. Mire, nosotros hemos estado un poco de la mano con el SENA, identificando ese tema de las capacidades. El SENA, por supuesto, sabemos, trabaja más a nivel de tecnólogos y técnicos, pero cuando uno observa a nivel profesional y observa bien las universidades, yo creo que en general, pues las universidades sí han tratado de meterse en el tema porque es que toca. Digamos, este es un tema que llegó para quedarse y es necesario que las facultades se metan en el tema. Por eso Johan es profesor en la distrital del tema y por eso en la nacional ahí tenemos unos profesores que están trabajando en el tema y que algo aportan en ese sentido. Lo que creo yo es que hace falta darle un poco más de contexto a esa formación. Si no puede ser a partir de un curso aislado. Yo creo que hay que pensar ya en maestrías, ¿no es cierto? En maestrías que den la posibilidad a la gente de especializarse en el tema. Y las maestrías tienen toda la parte de tecnológica, por supuesto, el conocer las tecnologías, todas las tecnologías, porque en realidad lo que más se trabaja un poco es lo solar, lo eólico. Creo que estamos más atrasados. Yo conocí un profesor en la universidad hace como 30 años que trabajaba con un molinito de viento, yo no sé si todavía, pero no veo que haya un avance adicional. Entonces, yo creo que hace falta fortalecer la capacidad de la universidad, y yo me refiero a la Universidad Nacional, porque pues es la universidad, ¿no? Yo no sé cómo era los Andes, bienvenida que los Andes, pero me interesa la Nacional. Y entonces yo creo que ahí hay que pensar ya en un paso adicional. Creo que se hacen diplomados. Fernando Herrera hace unos diplomados muy interesantes y esos son los pinitos para ir avanzando hacia una maestría que es necesaria. Como dice Alejandra hizo su maestría hace 12 años, ¿no? Y en Suecia. Entonces, pues estamos atrasados. En Colombia no hay una maestría consolidada, digamos, de nivel en estas materias. Yo creo que hace falta eso y es una necesidad para poder tener profesionales con la capacidad no solo técnica. En esas maestrías toca
meterle también el diente a otros aspectos económicos y financieros para que sea completa. Pero yo creo que esa es como mi visión general del tema, ¿no? Ahora, ya en el campo y en el terreno que Johan y Alejandra están más en el día a día, pues nos pueden contar cómo ha sido en sus trabajos y en sus proyectos, cómo se han identificado esas necesidades. Bueno, pues sí, esa es una realidad. Yo ya van a ser casi 15 años, escogí hacer la maestría afuera por una simple y sencilla razón que hoy sigue siendo igual de válida, y es que no había oferta aquí en el país. Efectivamente, y yo creo que en eso fui muy privilegiada. Yo hice una maestría que era en todas las tecnologías, y eso aquí se ha hecho un poco más de énfasis, efectivamente, porque el mercado, y como yo lo mencionaba antes, los proyectos solares se desarrollan más rápido, entonces la necesidad de mano de obra se está dando más rápido, pero yo tuve la ventaja en la maestría de ver energía solar, energía eólica. De hecho, mi tesis de maestría la hice en cogeneración con biomasa. Alcancé ya en ese momento a ver algo de mareas, hidrólisis, etcétera. Hace 15 años. Entonces, sí estamos tarde, sí hay falta de oferta de programas, de cursos específicos, siguen siendo uno que otro aislado de los mismos que llevan mucho tiempo, pero no hay como una articulación hacia eso. Y hace falta personal que entienda el concepto, digamos, de las tecnologías, que conozca la parte de modelación y de software. Hay una limitante muy grande, no son, en términos de energía solar, no es un software demasiado complejo. O sea, yo tuve muchos más problemas con Neplan y estas cosas en la universidad, que no las he usado mucho, que en realidad con los sistemas de software de sistemas solares, pero hace falta, hay que tener laboratorios en esto. Yo sé que Fernando, efectivamente, de unos años para acá, pues ya está el laboratorio, ya se pueden hacer pruebas, y eso es un gran avance para la universidad, pero nos hace falta muchísimo. Dos de los aspectos que yo veo ahorita que quizás se alinean más con la visión que la universidad ha tenido, si no nos queremos ir a la parte técnica puntual, es cómo se van a integrar estas energías al mercado, ¿cierto? Sabemos que en XM y en la CREG y en la misma UME sale una gran cantidad de profesionales de la universidad que, si no tienen conocimiento de cómo se regulan, cómo funcionan y cómo operan estas energías, pues llegan con la misma visión de eso lo que hace es dañar la confiabilidad, eso lo que hace es afectar el mercado, lo que hace es volverlo menos confiable, etcétera. Y lo que nosotros estamos viendo es que se necesita gente que pueda ver hacia adelante y decir, bueno, esto ya es una realidad, ¿cómo las vamos a integrar? Y como un mercado que lleva 20 años con unas normas hechas para unas tecnologías que hoy han cambiado, pues debe adaptarse a esos cambios. Entonces, en temas de mercado eléctrico, regulación, etcétera, ahí hay un campo importante. Y otro aspecto que es más de la parte eléctrica y que ahorita lo estamos enfrentando, por ejemplo, saca el CNO una serie de regulaciones y de exigencias en temas de protecciones, en temas de equipo para conectarse a la red, de un nivel que no son necesarios para sistemas de 10 kilovatios, y nadie tiene el sustento técnico para decir, eso no es lo que necesita un sistema solar. Las protecciones que se requieren son A, B y C y no mucho más. Pero claro, como no hay conocimiento, como no hay formación técnica en ese aspecto, pues se pide lo que se le exige a un parque eólico offshore, se le pide un sistema solar en la casa. Entonces, ahí hay un vacío técnico muy importante que finalmente termina convirtiéndose en una barrera, porque el CNO, por ejemplo, pone la normativa que se le ocurre más exigente, y finalmente lo que hace es que proyectos pequeños o inclusive proyectos grandes, y lo está sucediendo con El Paso, estamos hablando de Enel, que es la empresa, una de las más grandes del país, no ha podido entrar en operación comercial su planta porque los requerimientos de protecciones y de conexión a la red no los cumplían. Entonces, acá se necesita gente que empiece a entender realmente cuáles son las necesidades y a entender que quizás la coordinación de protecciones, la conexión en las subestaciones, la medición bidireccional, pues tiene unas condiciones distintas a lo que hace 15 años aprendíamos de protecciones en la universidad. Para terminar, y esto es más de las profesiones complementarias, yo creo que ahí sí hay un material profesional muy, muy grande y muy fuerte, pero que hay que adaptarse a un sector nuevo.
¿cierto? Entonces yo le decía, nosotros los parques solares que tenemos, la geotecnia la hicieron en España, y a mí me parecía increíble que sea más barato o que sea mejor tener pruebas de laboratorio y llevárselas a un laboratorio de geotecnia en España en lugar de hacerlo acá. Cuando yo estoy absolutamente segura, nosotros tenemos facultades de geología, de geotecnia, laboratorios, llevamos muchos años explorando petróleo, es simplemente empezar a buscar cómo estos profesionales que hacen prospección arqueológica para otros proyectos, que hacen geotecnia, topografía para otros proyectos, empiezan a entender cuáles son las necesidades geotécnicas de un parque solar o las necesidades geotécnicas y topográficas de un parque eólico para poder ofrecer esos servicios. En esa línea yo creo que es más sencillo porque la experiencia y la formación está, es simplemente entrar a un nuevo sector. En la parte netamente eléctrica, protecciones, control, operación de mercado, etcétera, creo que hay un campo muy grande que debe ser, ojalá, pues llenado por profesionales, y pues la universidad juega un papel muy importante ahí. Vale, bueno, creo que Germán y Alejandra han resumido bastante bien mis pensamientos. Estamos, bueno, desde hace tiempos que venimos hablando del tema, creo que estamos muy conectados en la visión que tenemos desde el punto de vista formativo. Yo quisiera dar como una visión un poquito más humana, llamémoslo así, y es que en cierta forma a mí, después de formar tantos muchachos y tantos ingenieros en la universidad, yo a veces lo que pienso es que en nuestro sector muchas veces no creemos en nosotros mismos. Y entonces, incluso desde el punto de vista de empresas colombianas, a veces no confiamos en la capacidad de nuestros ingenieros, y eso también hace ver que en cierta forma necesitamos de afuera del conocimiento cuando en realidad no es tan elevado. Yo cuando hago estos cursos en la universidad digo, mire, para el tema fotovoltaico no hay que saber un doctorado ni saberse la mecánica cuántica de la celda solar, no hay necesidad, simplemente son los conocimientos muy sencillos de ingeniería aplicada como otras áreas. Y básicamente eso es lo que de pronto nosotros a veces como que nos cuesta un poco entenderlo, ¿vale? En cuanto a la universidad, pues digamos que gratamente he tenido desde los últimos 2 semestres la oportunidad de acompañar a Fernando en su diplomado, y realmente me parece que el esfuerzo que está haciendo la universidad, por lo menos algunos profesores, me parece muy chévere, y gustosamente pues seguiré acompañando en la medida en que pues la universidad siga queriéndolo, y pues que se hagan un poquito cursos más formales, pensaría yo, que no solamente se quede en el diplomado, sino que de pronto se vuelva un poco más formal el tema, incluso para pregrado. Germán mencionaba que sí, el tema de las maestrías es importante. Sin embargo, yo sigo pensando, cuando yo vi sistemas solares en la universidad, de hecho lo vi en la Nacional, con Humberto Rodríguez. Para muchos, pues para ustedes son muchos es conocido, y pues para mí él era el padre de la energía solar en Colombia, cuando en su momento pues solamente eran sistemas con baterías aislados. El caso es que yo creería que deberíamos en la universidad retomar eso como algo más formal en pregrado, porque lo que está pasando es que se torna un tema de proyectos de grado, de investigación, de ya fin de carrera, pero no algo formal dentro del pregrado. Entonces, claro, al muchacho le toca aprender a la carrera o con lo que puede o con lo que algún profesor le enseñe, pero no tiene una formación previa, por decir algo como en el lado de potencia o como en el lado de economía energética, qué sé yo, diferentes áreas que está faltando, y pensaría yo que debería reforzar un poco más en eso. Entonces, modelos de temas en pregrado, pues bueno, yo soy de la Universidad Distrital de profesor, pero pues de corazón, como lo ven, pues sigo siendo de la Universidad Nacional, entonces por eso lo expongo de esta manera. Bueno, muchas gracias por la respuesta a esta segunda pregunta. Y el tercer tema que tenía, ya de una u otra manera, Alejandra lo iba resolviendo, pero lo voy a volver a plantear a ver si profundizamos un poco. Le repito que las preguntas, por favor, las hagan por el chat. Manuel nos va a colaborar con esa parte. Y no sé, Manuel, si te parece que quienes quieran intervenir, creo que 2 minutos es un tiempo interesante para poder hacer algunas propuestas o hacer intervenciones que de pronto nuestros panelistas puedan complementar o ayudar a resolver. No sé si valga la pena que cuando se inscriban contigo, quiero intervenir, quieran dar como la idea para que tú vayas organizando y seleccionar 10, lo que quiere decir que las que no sean seleccionadas no es que no sean interesantes, sino que nos deben entender que el tiempo no nos ayuda mucho. ¿Te parece, Manuel? Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, la última parte que tenía, como le digo ya Alejandra,
la tocó de una manera casi, diría yo, la mitad, y es la relación que va a existir entre estos proyectos y la legislación y la regulación. Es increíble oír hablar que una empresa, cuando ha hecho unas inversiones, esa inversión no se puede utilizar porque la regulación, o lo que es peor, el desconocimiento de la realidad, de las nuevas realidades, no permiten eso. Nos contaba Alejandra que están exigiendo unas protecciones que no tienen nada que ver con el tema. Me acuerdo un poco cuando en estas reuniones que se hacían en estudiantes, profesores y egresados de la Universidad Nacional, se veía que el ingeniero electricista en qué se desempeñaba, y vimos una cantidad de áreas impresionantes, pues no solo el diseño y la construcción, sino estaba la docencia. Fue cuando se creó la FEN y se tuvieron que vincular a la banca para evaluar proyectos de inversión básicamente en pérdidas en ese momento, algo que también ya nos señalaba Alejandro. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo tenemos que armonizar la legislación? Ya Germán nos contaba de unos estímulos para la inversión, pero que se va a ver frustrada esa inversión porque hay algo que no está funcionando, y es la comprensión de la tecnología. La tecnología va porque va. La tecnología no pide permiso, la tecnología se impone. Y si no tenemos unos sistemas o legales o regulatorios o de mercado que permitan que funcione, Johan nos decía que no es lo mismo un proyecto de generación industrial o un proyecto en mi casa, donde yo puedo además ser la demanda activa. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos modernizar nuestras organizaciones? Si tiene que haber de parte del gobierno nacional una política especial, si tenemos que formar, perdóneme la palabra, reguladores en temas de energías no convencionales, porque hasta el momento creo que lo que hay son esfuerzos, más no hay una conocimiento, una política para estos temas. Ese sería mi tercer tema. Los invito nuevamente a que se escriban las preguntas en el chat, y quienes se quieren escribir, Manuel nos va a colaborar para cerrar este tema en unos 10, 15 minutos y arrancar con la participación de todos, que ustedes están viendo, ya tenemos 170 personas. Hernán, mira, yo voy a hacer un comentario que puede ser polémico, pero me siento obligado a hacerlo. Primero que todo, yo soy profesor de la Universidad Nacional y llevo a la universidad en el corazón, y lo llevaré siempre. Lo que soy yo se lo debo en gran parte a la universidad. Pero a mí yo dicto mis materias, y cuando uno dicta las materias se da cuenta de qué formación o con qué nivel llegan los estudiantes. Las materias que yo dicto, una es de posgrado y otra es de último semestre, supongo yo que son la mayoría de los estudiantes. Pero yo sí, con mucha tristeza, veo que nuestro departamento ha ido sacando de su currículum una serie de materias que son básicas, ¿no? Y que son formativas y que son necesarias para entender no solo la ingeniería, sino un poco el mundo, la física, que es la esencia de la ingeniería. Entonces, sí, ya no vemos la física. Antes nosotros veíamos 3 o 4 físicas, no recuerdo, y veíamos dinámica, y veíamos estática, y veíamos termodinámica, y veíamos fluidos, y veíamos hidráulica, y veíamos generación hidráulica, generación térmica. Estas materias que estoy nombrando, creo que prácticamente ninguna se dicta una. Si se dicta una, no se dictan dos. Y entonces resulta difícil para los estudiantes tener las bases sólidas de técnicas. Bueno, es un comentario sobre formación básica, y diría que me parece que hemos ido, yo no sé si la razón es económica, no hay plata para pagar profesores, se quiere sacar a los estudiantes más rápido, no sé cuál sea la razón, pero eso es la realidad. Y por no mencionar investigación de operaciones y otras materias que uno dice, ¿y esto? ¿Cómo no van a ver eso? Pero bueno. El otro problema es el siguiente. Yo recuerdo cuando hubo un apagón en Nueva York, por allá a comienzos de este siglo, que nosotros nos ufanábamos porque la conclusión en Nueva York
era que Estados Unidos había abandonado los sistemas de potencia y no había ingenieros en sistemas de potencia. Y nosotros felices porque la Universidad Nacional sí formaba ingenieros en sistemas de potencia. Yo creo que ese es un pasado. También se ha perdido un poco esa fortaleza. Y lo que en ninguna época de la universidad creo que hemos tenido es una fortaleza sobre el tema de protecciones. Y este no es un tema de la Universidad Nacional, sino un tema de la ingeniería en Colombia eléctrica. Yo creo que no hay una suficiencia en ese tema. Los profesionales expertos en protecciones en Colombia son poquitos, son pocos, y la mayoría han estudiado afuera. Y ahí se refleja lo que dice Alejandra, es decir, si no tenemos una capacidad, terminamos copiando, y a veces copiando mal las normas internacionales, no las adaptamos o no las entendemos, y pues por supuesto lo que generamos son unos requisitos exagerados, ¿no? En el caso de las protecciones específicamente, el CNO estableció un requisito para proyectos de más de 250 kilovatios que hacen muy costosos los proyectos, ¿no? Yo le pedí un concepto técnico a Fernando Herrera que en su laboratorio, y él me comentaba y lo escribió así, que no era necesario absolutamente, o sea que los inversores tienen esas protecciones, las tienen internas. En fin, yo creo que ahí hace falta todo un trabajo, y evidentemente en el tema regulatorio y económico, yo creo que la universidad sí tiene alguna línea en eso, tenemos cursos, hay profesores que dictan eso, y yo creo que los estudiantes terminan entendiendo algo del tema, pero por supuesto nos falta mucho, son temas que además están en pleno desarrollo, son temas que no se han terminado de inventar, ¿no es cierto? Los mercados intradiarios llevan poco tiempo en el mundo y nosotros vamos a entrar en un esquema similar. Y eso todavía está en proceso de invención. Entonces, hace falta, por supuesto, conocimiento, y el conocimiento ahí es técnico y económico para poder aportar en esa materia o entenderla, ¿no? Ahora, yo creo que en las empresas del sector, ese conocimiento se ha ido adquiriendo por necesidades obvias del servicio. Es decir, las empresas que hoy no tienen gente que conozca la regulación, pues les cuesta mucho participar en el mercado. Entonces, eso se ha ido ampliando, esa base de conocimiento más en las empresas, pero pues por supuesto yo creo que las universidades tienen también mucho que aportar. Bueno, yo ahí también debo estar de acuerdo. Yo, que fui profesora de energías renovables también en la Distrital durante un buen tiempo, pasaba lo mismo. Un ingeniero que no entienda termodinámica difícilmente entenderá que la energía es solo kilovatios hora, que es mucho más que eso. Y eso es una falencia porque estos sistemas requieren interacción de distintos tipos de energía y sus conversiones, que son muy importantes para poder entrar a operar, a manejar, a diseñar estos sistemas. Como decíamos, nos hemos enfocado mucho en el tema solar, que es de todas la más sencilla, pero ni hablar del tema eólico o el tema de biomasa, donde en el caso de la experiencia personal, pues a mí me tocó hacer un curso intensivo en la biblioteca de termodinámica, motores y demás, porque simplemente pues me metí en ese tema y no tenía, digamos, el conocimiento, aunque sí una formación suficiente para tener esas bases que quizás hoy no se tiene. En la parte eólica, obviamente, hay una interacción con el tema de ingeniería mecánica de materiales que es fundamental entender para el diseño de las aspas, etc. O sea, sí hay muchas áreas que se necesitan y cada vez se requiere, al contrario, más conocimiento de base para poder entender cómo interoperan todas estas áreas de conocimiento. Sin embargo, al menos en mi época, no sé cómo así, yo tuve la fortuna de tener una formación bastante buena en temas de regulación, de economía, etcétera, que me permitió desempeñarme por bastante tiempo en esas áreas un poco más de regulación. Ha sido un proceso muy largo, principalmente porque yo creo que nosotros pues tuvimos una experiencia y tenemos un sector que contribuye a eso, muy traumática, que fue el tema del apagón del 92, que eso es lo que
da las directrices de toda la operación y en lugar de ver las energías renovables como una oportunidad de reducción de riesgo y de reducción de vulnerabilidad, pues se ve como una incertidumbre más y como algo no positivo para el sistema. Cambiar esta imagen ha tomado bastantes años y ahí pues hay áreas que requieren obviamente formación y es la parte de cómo se modelan los despachos, cómo se modela. Aquí no hemos hecho absolutamente nada en temas de impactos regulatorios y otra vez, hoy estamos en sequía y hoy otra vez estamos interviniendo el mercado. Entonces uno sí se pregunta pues si los esquemas de regulación han sido los apropiados. Efectivamente, en mi modo de ver, yo sí creo que fueron hechos para un sistema hidrotérmico que funcionaba bien hace 25 años, pero que no es la realidad de hoy, ni va a ser la realidad de los próximos años, y que sí se requiere un poquitico más de velocidad y de flexibilidad en la adopción de esos conocimientos y esos esquemas para poder ser un poco más proactivos y no tan reactivos. Aquí normalmente la regulación llega después de que la tecnología ya llegó, ¿cierto? Entonces así fue el caso, cuando ya los sistemas solares empezaron a instalarse, pues el regulador dijo, yo tengo que hacer algo, y entonces normalmente lo que hace es, voy a tratar de controlar y supervisar cada aspecto, desde el kilovatio que va a entrar por el panel que fulanito instaló en su casa hasta los megaparques. Y pues eso necesariamente no es la mejor estrategia. Yo debo reconocer que también ahorita en los últimos años la CREC ha tenido un poco un cambio en ese sentido, pero pues ahí también hay un campo importante, porque generalmente lo que sucede es que estas tecnologías van mucho más rápido que lo que el regulador, el planeador y las mismas políticas de gobierno pueden responder. Entonces, pues ahí es como una cacería un poco de quién alcanza a quién, pero pues sí hay que tener formación y estar, sobre todo, yo creo que ahí lo importante es como estar informado, estar al día, mirar qué ha funcionado, qué no, y tener un conocimiento muy fuerte de que el sector colombiano tiene unas particularidades muy propias, que la estrategia de eso, copiar lo que en otro país puede haber funcionado, aquí a veces puede ser bastante desastroso. Vale, muy de acuerdo también con lo que acaba de mencionar Alejandra, sobre todo desde el punto de vista de que aquí hemos respondido de manera reactiva a las nuevas tecnologías. De manera personal, yo he venido cambiando un poco mi forma de pensar hacia el regulador, debo confesarlo de manera muy honesta. A mí se me hacía inconcebible que si la ley había salido en el 2014, para el 2016-2017 no existiese una regulación, cuando ya se tenía que sacar o sacar. Y finalmente al 2018, estoy hablando de la regulación de generación distribuida, por ejemplo, o de autogeneración. Y finalmente hacia el 2018 salió, cuando salió el primer borrador, era supremamente restrictiva, hicimos algunas observaciones, cambiaron, pero por ejemplo hay unos temas que limitan un poco este tipo de masificación, algunos aspectos muy puntuales, por ejemplo, que la capacidad de un sistema no puede superar el 15% del transformador. Ese número, pues, yo lo discutí muchísimo en algunos ámbitos porque, pues, de hecho, mi tesis doctoral fue precisamente en eso, hasta dónde podía ir esa capacidad. Y evaluaba casos de Alemania, casos de países donde se ha desarrollado muchísimo y los límites podían llegar incluso hasta el 100%, como también casos muy específicos, por ejemplo, como en una isla como en Hawái, donde tenía que ser muy restrictivo porque el sistema no abarcaba. Entonces, yo daba la invitación a que eso debería ser un poquito más, digamos, como que adaptativo. Sin embargo, lo mencioné al principio, yo he venido cambiando mi concepción hacia el regulador debido a que he entendido un poco más desde el otro lado. También debo pararme, o me ha tocado pararme desde el otro lado, es decir, desde el lado del regulador y desde el lado del operador. Y eso incluso vino a consecuencia de lo que les mencionaba. En el año 2018, finalizando, participé en una consultoría precisamente para la CREC, para la modificación del código de redes, y lo que me correspondía a mí específicamente era dar la propuesta para la integración de estas nuevas fuentes. Y en su momento, pues al regulador le interesa mucho que se escuche la voz del operador. No quiere decir que sea la última palabra, pero que se escuche la voz del operador, porque evidentemente es quien sufre con todo este tipo de nuevas entradas del sistema. Y pues lo que yo sí noto es que ellos son demasiado conservadores, que no está mal, en el sentido de tener bien controlado su sistema, de pronto por todas, digamos, las necesidades que se han venido dando, por las experiencias que se han tenido en el país, y además de eso, porque pues también hay mucho intermitente que de pronto la regulación actual
no les ayuda a controlar, ¿cierto? Hay mucho intermitente a filo de agua que no pueden, digamos que finalmente ellos tienen que verlas como las centrales que no pueden controlar, que les generan unas pequeñas diferencias y que esas diferencias pueden llegar a ser hasta el gigavatio en momentos puntuales que no pueden controlar. Entonces, ese tipo de cosas me vino, digamos que, siendo un poquito más flexible con el regulador. Pero yo creo que en realidad debería ser un poco la conjunción de ambas cosas. Y pues digamos que mi conclusión en general de esto sí es que básicamente, lastimosamente en el país, hemos venido como persiguiendo la tecnología cuando ya nos está llegando. Entonces, digamos que el reto debería estar es, bueno, venga, miramos cómo adaptamos esto a Colombia y lo que mencionaba también Alejandra al final, y es evitemos hacer tanto copy-paste en muchas cosas. Lógicamente, pues queremos buscar las mejores prácticas en el mundo, donde ya hay un control, etcétera, etcétera, cuando de pronto las condiciones colombianas son muy distintas. La meteorología colombiana es muy distinta a la meteorología donde hay países donde hay estaciones. Acá el régimen de nubosidad es muchísimo, muchísimo más denso y más distinto, que sobre todo por microzonas, que en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, que no hay casi regiones montañosas en muchas partes del país. Entonces, tratar de copiar, pegar simplemente porque allá son las buenas prácticas, pues a veces no nos está funcionando. Yo creo que es una conjunción de ambas cosas y tratar de evitar de estar corriendo detrás de la tecnología, ¿no? Eso creo que es lo más importante para resaltar acá. Bueno, muchas gracias. Entonces, como lo habíamos prometido, los que estén interesados en intervenir, habíamos hablado de 2 minutos, si nos pueden colaborar los intervinientes haciendo un poquito más corta la intervención, a ver si damos más cupo y dar espacio también a las preguntas. Mientras Manuel, que ya debe tener la batería de inscritos, nos da el uso de la palabra, quería dejarle una pregunta a los panelistas, a ver si la pueden responder en el curso de las preguntas o las intervenciones, y es si hay apetito en el país por a inversión en este tipo de fuentes. ¿Qué pasa con las soluciones a zonas no interconectadas, donde no es una buena idea, sino una necesidad? Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, si haya que conservar vacunas, ¿dónde tengo la fuente energética que me va a permitir la conservación de vacunas? Podría pensarse en que, bueno, yo a usted le doy una parte del mercado interconectado, pero tiene la obligación de hacer inversiones en zonas no interconectadas, sería intervenir en el mercado, etcétera. Dejo la pregunta y le doy la palabra a Manuel para que nos dé la lista, la lista de las personas que quieren hacer su aporte, y si aquellas personas que no tenían preguntas les han surgido a medida que avanzando el foro, hemos logrado nuestro objetivo. Manuel, por favor. Sí, Hernán, buenas tardes a todos. Hago un par de preguntas para Germán y luego le doy la palabra, después de que las pueda responder, a Luis Felipe Valenzuela. Germán, nos pregunta Diego Corredor si en un proyecto on-grid de este tipo de energías renovables, ya sea solar o eólico, ¿a qué valor de kilovatio hora exportado lo reconoce la electrificadora? Bueno, digamos, la reglamentación sobre la materia de la venta de excedentes en proyectos de autogeneración está definida en la resolución 030 del 2018. Y existen diversos, o por lo menos 2 métodos. El primero es para proyectos de menos de 100 kilovatios. Proyectos de menos de 100 kilovatios es como un esquema que en inglés se llama el net billing, que es como una facturación neta. Es decir, a uno le reconocen como generador la energía a un valor donde se netea, digamos, el costo de lo que uno paga, y la energía que uno le queda solo le cobran el costo de la comercialización. En proyectos de más de 100 kilovatios y hasta 1 megavatio o más, ya la situación es más un neteo puramente de energía, y le pagan a uno el precio de la energía, el G, digamos. El G de la energía se lo pagan nomás. O sea, le pagan menos.
Estos son los esquemas que definió la CREC, es decir, son más favorables para proyectos pequeños. Para proyectos de mayor tamaño, pues simplemente le están pagando a uno el valor de la energía a precio de mercado más o menos. Esas son las condiciones que hay hoy en la regulación. Si a eso se refiere la pregunta. Vale, David Koch nos pregunta, ¿qué regulaciones limitan o obstaculizan la inversión en proyectos de energía solar? Pues yo creo que en realidad después de la ley 1715 se ha hecho un esfuerzo regulatorio por remover las barreras que existían antes para desarrollar proyectos. El hecho de que hoy se puedan vender los excedentes, por ejemplo, es una excelente noticia para cualquiera que quiera hacer proyectos, porque definitivamente la energía solar, que es muy interesante, tiene una barrera física y es que solo genera en las horas del día, ¿no? Cuando hay sol. Entonces, uno normalmente necesita energía en su casa es de noche. Y entonces, precisamente la posibilidad de netear o hacer el intercambio con el operador de red es una facilidad para hacer estos proyectos. Yo creo que las barreras que aún existen son aspectos como la conexión de la red, el proceso de conexión. Hay dificultades con los operadores de red, no es tan sencillo ese procedimiento, aunque la norma establece que para proyectos de menos de 100 kilovatios el esquema de conexión debe ser muy sencillo, muy simplificado. Ya para proyectos de más ya se exigen una serie de estudios y eso puede ser complicado porque el operador de red revisa los estudios, puede devolvérselos, se vuelve un trámite largo. Ya en proyectos más grandes, proyectos grandes de más de 10 megavatios, pues se requiere licencia ambiental y ahí es un tema complejo. La licencia ambiental a veces hay que pues hacer estudios, es costoso, ya no cualquiera hace un estudio de licencia de impacto ambiental, y entonces ahí hay dificultades. Además, los términos de referencia que están en Colombia para estos proyectos solares y eólicos de estudio de impacto ambiental son muy complejos. Se tomaron, vuelve al copy-paste que llama Johan, y es que copiaron de proyectos hidroeléctricos y de hidrocarburos, y entonces obviamente exigen una serie de estudios y de temas que son muy complicados y que no se requieren. Gracias, Germán. Le doy el paso a Luis Felipe Valenzuela. Luis Felipe, por favor, enciende tu micrófono y tu cámara para que puedas intervenir. Manuel, muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí. Listo, bueno, pues muchas gracias por la invitación, Manuel, a los panelistas, pues por las valiosas intervenciones. Bueno, ¿qué quiero yo compartir? Bueno, yo estoy trabajando actualmente en el Cauca, ¿sí? Ya que si para Bogotá es complicado, digamos, el tema de implementar estos nuevos sistemas en las regiones así más aisladas es mucho más complicado, ¿sí? Hemos visto... Luis Felipe. Sí. ¿Aló? Se te escucha un poco mal. Audio. ¿Me escuchas mejor ahí o no? Mejor. ¿Aló? ¿Sí? Me acerco un poquito más acá. Sí, les comentaba, yo estoy trabajando actualmente en el Cauca, ¿sí? Para acá es mucho más complicado el tema de hacer o de implementar pues, nuevas tecnologías, pues, por el acceso a materiales, a recursos, a todo, ¿sí? Pero ¿qué he notado yo, ¿sí? Del sector básicamente? Los ingenieros, pues, digamos que no nos han dado como el peso o digamos el valor que tenemos como tal, ¿sí? Porque los proyectos los han manejado, los proyectos de todo tipo han sido manejados más que todo por ingenieros civiles, ¿sí? Y este tema eléctrico siempre lo dejan como pues, algo adicional y de poco valor, ¿sí? Pienso yo que le ha faltado a las asociaciones de ingenieros, a las universidades, hacer como valer más nuestra carrera, ¿sí? Esta es una oportunidad de todas formas para
digamos, para cambiar ese panorama, ¿sí? Ahorita que aparecen estas nuevas tecnologías, está el tema de las condiciones climáticas del mundo, que hay que hacer sí o sí estos nuevos ajustes en los estilos de vida y en el manejo pues, de las fuentes de energía, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, primero pues está lo que planteaba Johan, creo que era Johan, con el tema de la regulación. La CREC establece, digamos, un rango muy mínimo digamos, para hacer sistemas on-green, ¿sí? Lo que limita mucho. Y pienso yo que ese tema es más digamos, por la protección que les tienen ahí a los operadores de red o el manejo, ¿sí? Pues no sé, a mi juicio, y los operadores de red pues han manejado más la regulación en vez de ser al contrario, ¿sí? Tiene que ser un tema independiente, la CREC tiene que independizarse y ser muy objetiva en ese sentido, ¿sí? Para dar y asesorarse debidamente de qué es lo que realmente debe exigir y cuáles son las condiciones en que deben entrar estos nuevos sistemas. Yo quiero aportar, ahorita que están en el tema de la evaluación y que va a entrar lo de la nueva NTC, digamos que es el momento de que profesionales que saben del tema aporten a través de las asociaciones y todo eso, porque pues al final la NTC es la que le da las condiciones al RETI, y el RETI es el que le da como las condiciones a todas las redes y todos los sistemas que vayan a entrar nuevos. Entonces, en ese sentido, sí, los profesionales que saben bastante de estos temas tienen que participar ahorita para que en la NTC queden estas condiciones bien claras y bien definidas. De todas formas, pues muchas gracias por la invitación y por ahí hacía una consulta, pues la hago nuevamente en el tema del costo. Pues no entiendo muy bien el costo que se habla de 1.2 dólares por vatio. ¿Es para sistemas on-green o es off-green? Para uno de los panelistas que me pueda contestar. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Luis Felipe. Tal vez, Johan, nos puedes ayudar con la duda de Luis Felipe. Sí, on-grid, on-grid. Los sistemas aislados, y de hecho, ya que estoy aquí metiendo la cucharada, voy a aportar un poquito también al tema aislado. Los costos que daba sí son sistemas on-grid, evidentemente, porque los off-grid dependerá mucho primero del sitio, qué tan lejos estamos, qué tan complicado es el transporte. Hay sitios donde el transporte puede ser el doble que en otros, entonces eso va a cambiar mucho. Y segundo, las necesidades de reserva, es decir, el banco de baterías. Sin embargo, para las zonas no interconectadas, en definitiva, desde el punto de vista, pues desde una primera perspectiva, desde el punto de vista ambiental, social, pues es muchísimo mejor que un sistema diésel tradicional. Eso es definitivo. Pero incluso también desde el punto de vista financiero es más rentable. Y eso pues lo conozco porque pues conozco el IPSE desde hace varios años. Mi esposa trabaja en el IPSE en este momento manejando proyectos de sistemas fotovoltaicos. El principal problema en la ZNI no es la tecnología, ni es cómo llevarlo, ni es porque realmente eso ya está inventado. Como les digo, en Colombia eso tiene mucha tradición. El principal problema siempre ha sido la sostenibilidad. Y la sostenibilidad no solamente desde quien coloque o cárguele toda la responsabilidad del IPSE, porque tampoco es así, sino también la sostenibilidad no solamente económica, sino también social y de formación de estas regiones. Eso es todo un tema que abarca muchas más áreas que solamente la técnica de los ingenieros electricistas, muchísimas cosas, y en la cual pues debemos dar una mirada, porque propuestas se han hecho muchas, pero pues hoy en día el principal problema y el reto grande en las zonas no interconectadas para mí es la sostenibilidad y cómo hacer que esos proyectos los integre dentro de su realidad las personas de estas regiones y los apropien y no se vuelva como algo que me regaló el Estado, que me dio el Estado y simplemente si se dañó pues ya no me importa, porque volvemos a lo mismo. Yo quisiera hacer un aporte adicional en lo que dice Johan y en línea con la intervención de Luis Felipe y con la pregunta que nos soltó Hernán antes. Y es efectivamente el tema de las vacunas. Si mal no recuerdo, cuando yo estaba en la universidad hace 15 años, eso era lo que se decía que para eso iban a servir los paneles solares y eran las neveras DC para conservación de vacunas en zonas aisladas.
Y han pasado casi 20 años y todavía seguimos hablando de lo mismo y seguimos preguntándonos por qué no lo logramos y por qué se sigue generando con diésel. Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto de energización rural en Madagascar y evidentemente es un problema que no es un problema local, es un problema que sucede en cualquier área aislada del mundo y es decir, claro, la tecnología es económicamente viable, pero si estamos hablando que a nivel de Bogotá, con los ingenieros y con la Universidad Nacional, no tenemos personal capacitado, pues imaginémonos esto en la mitad de una comunidad en el Baupés, muchísimo más complejo. Entonces, desde la parte técnica hay una brecha de conocimiento insalvable, lo hemos visto ahorita en esta época de la crisis y del COVID, pero ¿por qué no hacen las clases en línea cuando la cobertura de internet sigue siendo muy, muy precaria en estas zonas? Entonces, así se enfrenta uno a que es una realidad distinta. Sin embargo, sí hay esquemas que vale la pena analizar, sobre todo en temas de microredes, que es otro de los aspectos que no se ha desarrollado con suficiente interés y que creo yo ofrece una de las oportunidades más interesantes en primera medida para estas zonas aisladas, pero también a nivel urbano, y es como tener una mezcla de recursos que permitan un suministro confiable a un costo menor. Y son redes donde se pueden mezclar diésel con solar y con algo de almacenamiento, por ejemplo, para obtener sistemas 24 horas. Aquí es increíble que todavía tengamos poblaciones que tienen 4 horas de servicio, teniendo tecnología y teniendo recursos. Y en el tema de la sostenibilidad, que siempre ha sido el key de estas soluciones, evidentemente ahí sí que hay esquemas que valdría la pena probar de temas comunitarios, de recaudo local. Yo estoy de acuerdo con Johan, esto ya se ha probado que ir regalando sistemas solares a las casas en las zonas no interconectadas no funciona, porque la gente no lo sabe usar, porque la gente, una vez que se dañan las baterías, los abandonan, porque no es sostenible el reemplazo de las baterías, pero sí que hay esquemas de prepago de energía, de microredes con recaudo centralizado, de leasing de paneles solares para zonas, o sea, para casas individuales, y hay un montón de esquemas que países que tienen esta problemática, estoy hablando sobre todo Asia y África, que han utilizado para solventar esto y que valdría la pena también analizar. Aquí sobre todo hay que ser innovadores y también creo yo hay que estar en la comunidad, porque también el problema es que esto se planea desde el IPCE en su oficina en la 82 y no desde la comunidad, que es la que tiene el problema. Y bueno, ahí complemento con Johan, el trabajo que se hizo con los PERS, con los programas de energización rural, buscaba precisamente ir un poco más allá y era ir a identificar la problemática desde la comunidad y tratar de resolverla de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como normalmente lo hemos hecho. Gracias, Alejandra. Le doy paso a Andrés Rey, que quiere intervenir. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Rey Caballero. Primero que todo, muchas gracias por el espacio. Me parece muy bueno debatir de la incursión de las energías renovables en Colombia. Eso primero que todo. Segundo, pues saludar al profesor Germán. Yo fui alumno de sus 2 materias en la Universidad Nacional. Qué grato verlo en estos debates. Y tercero, compartir mi experiencia en cuanto a la incursión de energía y lo que compete el mercado de la resolución CREP 030. A ese mercado, pues en la empresa donde actualmente trabajo, hemos encontrado básicamente 3 necesidades en los clientes. Una necesidad, digamos, de energética, que necesita el servicio. 2, una necesidad de ahorro. Y 3, una conciencia ambiental. En su mayoría lo que encontramos es el tema del ahorro del consumo. Para, digamos, mitigar ese consumo y fomentar, digamos, a muchos de los clientes, es el bajo costo del kilovatio instalado. Lo hemos fomentado por medio también de la ley 1715, incentivando el beneficio tributario de la renta.
El problema, digamos, que se ha obtenido ahí básicamente es que la UME no ha emitido certificados respecto a este certificado. Y es imposible para nosotros trasladarle a los clientes este tema en particular. Eso por un lado. Por el otro, lo que mencionaba Alejandra, el tema del Consejo Nacional de Operación, pues inicialmente ha sacado el acuerdo 1071, que inicialmente eran 100 kilovatios y para el tema de las protecciones en el punto de generación, es decir, en el inversor. Ahora, como dice el profesor Germán, en el acuerdo 1250 sacó el tema de 250 kilovatios. Básicamente lo que hace esto pues amplia la capacidad, pero si uno quisiera incursionar en el tema de autogeneración de 100 a una mega, el costo del kilovatio crece por el tema de que las protecciones ya no van en la unidad de generación, sino en el punto de generación, lo cual implica construir sistemas de control y protección con tableros y relés que controlen estas protecciones y los ajustes que está exigiendo el Consejo Nacional. Eso por el tema interconectado. Por el tema de zonas no aisladas, uno de los problemas con los cuales me he encontrado básicamente es que en muchas zonas del país que pertenecen a un mapa que tiene la UME de zonas interconectadas y zonas no interconectadas, aparecen en las zonas interconectadas, pero por ejemplo en Boyacá hay muchas veredas, muchos corregimientos que están dentro de las zonas interconectadas del mapa de la UME, pero no están interconectadas a la red. Y básicamente para acceder, digamos, a cofinanciación con el Estado para llevar allá energía solar de modo aislado, se necesita el concepto del operador de red que diga que esa zona no es interconectable. Entonces, como se tiene el mapa, básicamente no se ha podido emitir un concepto en cuanto a qué es una zona interconectada y qué es una zona no interconectada, porque existe el mapa de la UME. Básicamente esas son, digamos, la experiencia que he tenido con el tema de la energía solar. Muchas gracias por el espacio y les quería compartir mi experiencia. Muchas gracias. Bueno, nos dice Freddy Torres. La UME publicó un documento llamado Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia, analizando aspectos beneficios de la Ley 1715 del 2014. En ese estudio, a grandes rasgos, concluían que la rentabilidad de proyectos renovables no convencionales, salvo los de biomasa, no arrojaban rentabilidades más grandes que el 4%. Los análisis se hicieron con un dólar de 1.800. ¿Qué factores requieren que cambien en Colombia para hacer más rentables este tipo de proyectos? Tal vez Alejandra nos pueda ayudar, tema de biomasa. Bueno, no, de ese documento puedo hablarles porque ese lo hicimos cuando estábamos en la UPE. En realidad, aquí más que la rentabilidad, nosotros no estábamos haciendo un análisis de retorno de inversiones como inversionistas, sino que estábamos mirando distintos aspectos. Y si la memoria no me falla, el resultado realmente de ese estudio era que ya era viable en muchos de los sectores. En ese momento estaba a nivel residencial la energía solar muy cerca a lo que se conoce como la paridad de red. Hoy en día ya está muy por debajo. La energía eólica se veía que con el recurso de La Guajira era suficientemente atractivo. En ese momento todavía, curiosamente, la solar a gran escala no nos daba, y la razón por la cual no nos daba era porque la tecnología no había bajado sus costos suficiente. Hoy en día, 5 años después o 6 años después que se hizo ese estudio, pues la situación es otra. La tecnología solar reduce sus costos entre un 25 y un 30% cada año. Entonces, pues eso ha cambiado. La biomasa es una de las energías más olvidadas en el país. La biomasa lo que pasa es que tiene muchas complejidades en el manejo del recurso, pero que no se debería abandonar porque además, a diferencia de la eólica y la solar, pues sí presenta unas confiabilidades un poco más, o no unas confiabilidades realmente, unos factores de planta un poco más altos. Entonces puede ser interesante.
Muchas de esas barreras, nosotros ahí hicimos un análisis muy exhaustivo de lo que el panorama de las energías renovables era, se han logrado superar, la misma tecnología ha bajado sus costos, muchas de las barreras regulatorias se han superado, por eso se decide y eso es lo que da sustento a los incentivos de ley de la 1715. Entonces nosotros creemos que eso era una foto que desafortunadamente hoy ya no es válida, porque pues mucho de eso afortunadamente se ha logrado superar. Gracias, Alejandra. Para Johan, Carlos Ochoa nos pregunta cuál es el mejor instituto o ente educativo para certificar ingenieros en energía fotovoltaica. Y tal vez pues ya hemos hablado del trabajo que viene desarrollando Fernando en su laboratorio, pero ¿qué más abanico tienen los ahorita con esos deseos de formación, maestrías, prácticas, conocimiento que puedan llevar a la realidad y que tal vez en estos momentos de mucho cambio puedan llegar a afrontar? Bueno, pues en Colombia, Instituto Certificador, no sé, de pronto no sé a qué nivel, si ya, digámoslo, de nivel de técnico o nivel ya de ingeniero. Eh, Germán por ahí estaba mencionando algo del SENA y sé que hay algunas certificaciones técnicas y también el Congreso Nacional de Técnicos Electricistas, el COINTEC, también estaba haciendo algunos esfuerzos y alguna vez hicimos algunos acercamientos, pero desconozco si en este momento tienen algo formal. Pensaría yo en esos dos en este momento desde el punto de vista técnico. Ya desde el punto de vista formativo, acá en Bogotá, que yo conozca, puedo estarme equivocando pues de las otras universidades, pero que yo conozca la universidad, pues en la distrital, evidentemente de primera mano, y también en la nacional, pues con el diplomado que ya lleva Fernando realizándose. También conozco de otros, digamos, otras universidades, en la Universidad del Valle, por ejemplo, tiene una larga experiencia, de hecho tienen, el primer sistema grande en una universidad se montó fue precisamente en la Universidad del Valle. Conozco ya de primera mano profesores y un poco más, ¿no? De pronto en Pereira y algo en la Universidad, en la Universidad de Antioquia. De resto que sepa así de primera mano a nivel nacional, pues no tengo así como mucha idea en este momento. De pronto Germán está un poco más acercado porque pues el que está en el gremio de pronto conozca un poquito mejor. Pero de resto, pues bueno, es más o menos lo que tengo yo ahorita aquí de presente. La Gracias, Universidad del Johan. Norte también ha trabajado. Sergio Rivera nos pregunta, ¿ustedes cómo verían que las regulaciones exijan que los proyectos renovables tengan porcentaje de almacenamiento de energía para dar propiedades de controlabilidad de acción, también apoyo a servicios complementarios? Si quiere, Alejandro. Yo creo que, y no sé por qué, ya lo hemos mencionado en varios casos, pero aquí tenemos la tendencia a que lo que en otros lados se favorece porque les vemos sus ventajas y sus beneficios, aquí queremos cargarlos con las regulaciones técnicas que los maten de entrada. Sí. Entonces, para eso mismo les diría, bueno, ¿y por qué no le exigimos una batería a una pequeña central hidroeléctrica a filo de agua? ¿O por qué no exigimos otro tipo de controles a las otras plantas? Nosotros, desde que yo estaba en la UME y posteriormente más desde la industria, la política y tanto que se han vanagloriado de la transparencia tecnológica, pues la transparencia tecnológica es que las exigencias técnicas sean las mismas de acuerdo a lo que cada tecnología puede ofrecer. Entonces, mi respuesta tajantemente sería no. El almacenamiento es el siguiente gran salto que el sector eléctrico va a ver, y yo creo que lo veremos todos, y ese es otro de los campos que no hemos mencionado, pero que la universidad debería ya estar preparando también profesionales en esas áreas, y se va a dar. Colombia este año seguramente va a lanzar la primera convocatoria de almacenamiento a gran escala, pero bueno, ya está en términos para la semana pasada, ¿no? Ya se abrió. Bueno, entonces vamos a tener almacenamiento, pero lo que no tiene sentido es exigírselas a las renovables. El sistema lo demandará donde los costos sean económicamente viables, donde haya restricciones de transmisión, pero no a una tecnología per se, que ya de por sí
y eso también se ha trabajado. Nosotros hicimos un estudio para la UME, después Johan hizo otro para la CREC, en la cual es evidente que la tecnología, la solar y la eólica, deben cumplir con los requerimientos técnicos de frecuencia, de huecos de tensión, de todo lo que se le exige a una planta hidráulica y a una planta térmica, pero no por ser renovables debemos exigirles más. Sí, en el tema de almacenamiento yo llegué de carambola porque realmente no era lo que inicialmente yo tenía presupuestado cuando se hizo el estudio para la CREC, pero sí se llegó al tema y la CREC sí pidió eso. Bueno, ¿y qué pasa con el almacenamiento? Y una de las grandes conclusiones a la que se llegó es que el almacenamiento debe ser tratado como un agente adicional o un agente nuevo. Y de hecho que se cree un agente que en cierta forma pues es un agente consumidor y generador dada su pues, naturaleza del almacenamiento, pero que debería estar completamente aparte de las tecnologías, llamémoslo así, un poquito más maduras, aunque nuevas dentro del sistema, que son las intermitentes. Entonces, dentro de las propuestas que se hizo, sí, es que el almacenamiento pueda ser tratado como un agente nuevo y que se pueda regular y remunerar por los servicios que preste. De hecho, ya hay ejemplos de centrales que tienen almacenamiento para otras cosas como reserva rodante y que tenían unos retos importantes ahí de cómo regularse, pero que se llegue a exigir de plano pues a las centrales a las centrales intermitentes, pues evidentemente es pues negarles la entrada. Incluso los mismos requerimientos tecnológicos que se les están pidiendo tan exigentes que están solicitando, hacen que de una u otra forma tengamos que colocar algo de almacenamiento para poder dar ese control, y ahí nuevamente estamos dándole pues, una barrera y no, digamos, apoyando o aportando para que las nuevas tecnologías entren. Entonces, mi respuesta también sería algo muy similar, es tratarlo como un nuevo agente, pero no como algo integrado a las intermitentes. Yo puedo agregar la siguiente respuesta: no tajante. Gracias, Germán. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas y las intervenciones. Por temas de tiempo, porque ya estamos un poco se nos cumple la hora para cerrar el evento. Los invitamos a que nos puedan hacer al email de la asociación las preguntas que quedaron sin contestar. Trabajaremos por hacérselas llegar y despejar sus inquietudes. Este no va a ser el único escenario donde podamos manejar estos temas. Entonces, pues por acá doy por concluida la parte de preguntas e intervenciones y le doy paso a Hernán para que pueda ya ir al cierre del evento y mirar las conclusiones. Bueno, muchas gracias, Manuel. Lo primero, pues darle las gracias a nuestros panelistas, a Germán, Alejandro y Johan, que se tuvieron siempre la atención del auditorio por lo que he visto. Que a las personas que quisieron participar, no sé si estuvieron pendientes, pero hubo más de 170 participantes. En este momento tenemos 140 participantes, lo cual creo que es un éxito de mantener la atención. Creo que el tema lo ameritaba y creo que nuestros panelistas fueron excepcionales. Tercero, pues, estar pendientes de los próximos eventos que estaremos sacando. Muchas gracias a Marcela, nuestra secretaria ejecutiva, directora ejecutiva de AIEUN, a Pablo Rodríguez, nuestro presidente, a los demás miembros de la Junta, y quedamos pendientes de invitarlos a otros temas que sean de interés, no solo los que proponga la Junta Directiva, sino los que ustedes consideren. Por favor, entren a la página web de la asociación, propónganos los temas y nosotros estaremos tratando como de hacerlo ameno, interesante y sobre todo ilustrativo y que aporte al país. Las conclusiones son muy sencillas. Las tecnologías están irrumpiendo, se le están haciendo unas exigencias que no se compadecen con el desarrollo. Tenemos que vincular más profesionales al país a estos temas y hacer que las regulaciones y la normatividad sea acorde con el desarrollo de los tiempos y con el desarrollo de las tecnologías. No sé si estas conclusiones reflejan todo lo tratado en estas 2 horas, pero creo que es lo que yo considero reúne las exposiciones, las diferentes intervenciones. Nuevamente a todos, muchísimas gracias por su atención, y a nuestro panelista nuevamente nuestro reconocimiento, y los invitaremos a próximas reuniones sobre temas iguales o parecidos. Muy amable para todos.
Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias por la invitación. Hernán, Pablo. Muy amables y con mucho gusto. Muchísimas gracias. Siempre es un orgullo y un honor estar acá. Muchísimas gracias Gracias. por la invitación a ustedes. Cuenten conmigo cuando gusten y cuando pues, se requiera charlar más de estos temas, con muchísimo gusto. Muchas gracias y un saludo a todos. Chao. Lo mismo. Hasta luego. Hasta luego.